First, you're really lucky to have a store like this. I travel all over the world for Taylor guitars. When I talk to someone and they tell me, I have a dry room, meaning a true humidified controlled area for my acoustic guitars, I go, okay, sure, sure you do. Because every time I go in, they don't. Talking to Sophie, she told me they have a dry room. They have a humidified controlled room. And in my office, I'm like, sure you do. And I walked in here last week, and they absolutely do. Muy importante saber eso, que para él siempre está acostumbrado a que le dicen los dealers, sí, yo tengo un área seca, o sea, con control de humedad, y nunca le creen. O sea, es como, ya, right. Y cuando Sophie le dijo que aquí lo tenían, también dijo lo mismo, y aquí nos dio la gran sorpresa, Sophie, que sí lo tiene. So what this means to me is this, and what it should mean to all of you as I start to do this presentation. Whatever you had in your mind about how humid it is here, and I could never do that, Retrotone does it. So if they can do it, you can do it with your guitar case. Sí. They do it with an entire room. 2 rooms, actually. 2 rooms. So you can do it with your guitar case. Lo que ellos hacen aquí, que es en gran masa, porque obviamente tienen cuartos, ustedes lo pueden hacer en casa con su case. Not only that, they sell the products here Y aquí venden for lo que you hay que to be usar. able to do it. One-stop shop. Ojo, yo sé que podemos estar un poquito cansados, pero esta parte, sobre todo en Costa Rica, es esencial que se la aprendan y que por favor nos ayuden a comunicarlo a otra gente. Por favor. What is relative humidity? Does anybody know? Do you feel it right now? It's always here. Okay. It's how much water the air can hold before it starts to rain. La humedad relativa es la cantidad de agua que el viento está llevando. And it's relative to the temperature. Y es relativamente la temperatura. So they call it relative humidity. Si está lloviendo, es 100% humedad. Okay? It's always here. We can't taste it, we can't see it, but at times we sure can feel it. Acceptable range for a guitar is between 40% and 60%. That's like a really nice, comfortable range for a guitar, and that works all over the globe. El ambiente alrededor del instrumento, de la guitarra, el mejor es entre 40 y 50% de humedad. No temperatura, humedad. It's very important because I wouldn't expect you here in Costa Rica to try to dry your guitar to 40%. It's going to be very difficult unless you do. Hay que tener encendido el deshumidificador todo el día. Claro. About 55% is about right. 55 to 60% is about where you should be landing. El 55% está bien. Okay, and that's acceptable. Es aceptable. So if you have 80% humidity, you can dry your guitar to 60%. Not 40%, that's cutting it in half, it's too much. But you can get it to 60. And someone who lives in 30% humidity, say Finland, they can get their guitar to 45%. O Chile. Or Chile. They can get their guitar to 45%. That's why that window is 40 to 60. We build our guitar at 50%. Ojo, esta parte es muy importante. Nosotros, el ambiente alrededor de nuestra fábrica, y es increíble porque hay cositas de agua que salen de la nada, o sea, lo mantienen siempre a 50%. Esto lo hacemos en la fábrica para a la hora de mandar las guitarras a diferentes lugares del mundo, no se afecten tanto. Imagínense que hiciéramos las guitarras a 30% de humedad y llegan a Costa Rica 70% de humedad. ¡Pum! Y vuelven globos. Se vuelven globos. Entonces por eso es que lo hacemos nosotros a 50%, para que me da un balance exacto. So we build our guitars at 50% to give them the best chance to live everywhere. They can live here and they can live in Finland. That's why. If we built them for Costa Rica and we built them at 75% humidity, they would never be able to live in Finland. If we built them at 40%, they'd never be able to live here. So 50% is that really nice. 50% es el balance. How do you check what the relative humidity is where you live? ¿Cómo chequean ustedes la humedad? It's a digital hygrometer. El hidrómetro digital. Science. They sell them here. Ellos lo venden acá. Temperature and humidity. Okay? It's about 60% humid right now. 60%, but it's 83 degrees.
Or what would that be in Celsius? 21? Sí, como 25 casi. Yeah, so it's warm. Casi 25. So it's kind of humid, but it's warm, so it makes you feel a little more sticky. You know only by having this what's really happening. Únicamente utilizando esto van a saber cuál es la humedad. How do we know what to do with our guitar? I mean, we use the digital hygrometer. We don't use an analog one. We don't like analog. No nos gusta el análogo porque se pega. We have to take the hygrometer and put it in our guitar case for 24 hours. ¿Cómo saber cómo está tu guitarra? Tú sobre todo que tienes la 224, metes esto por 24 horas en el case de la guitarra. Do not put it in the case pocket. O sea, obviamente ponle cualquier lugar adentro, pero no afuera. I see it continually. And they have a beautifully humidified case pocket with a digital hygrometer, and they're saying how lovely it is in a closed little box. Ojo, una cosa, esto se puede utilizar también, pueden dejarlo en los cases suaves también. Right in the case. Lo pueden poner en el case, adentro. Ojo, es muy importante. Recuerda que hablamos de que el aire es el que lleva la humedad. Al meter tu guitarra en un lugar más pequeño, tienes que deshumidificar tu lugar más pequeño, que es tu case. At 50% humidity, at 50%, where we build a guitar at Taylor Guitars, how much water, vapor, into the air is in this guitar? ¿Cuánto vapor de agua creen que hay metida en esta How many guitarra milliliters of water? creada y fabricada en un ambiente de 50% de humedad? Take a guess. Adivinen, ¿cuántos gramos de agua más o menos? Hagan con las manos así. ¿Cuánta agua creen que hay en esa guitarra? A 50% de humedad. 199 grams. 199 gramos So de agua. 199 milliliters. 199. Okay? That's like this much water. Miren la cantidad de agua que hay en esa guitarra que está en un ambiente al 50%. Okay, turned into vapor is what that guitar is holding. Es lo que ya tiene. How much does the hard shell case hold? Ahora, ¿cuánta vapor de agua tiene el case de madera? Now think about this before you answer. The case has more wood than the guitar. El case tiene más madera que la guitarra y tiene también, The case also has fabric. The case also has foam. tiene esponja, tiene de todo. 417 grams. 417 gramos. For a total, Por el total, 616 grams. 616 gramos. Toda la combinación del estuche más la guitarra es toda una botella de agua que tiene 50% de humedad. This put into a humidifier, into the air, is what the guitar and the case are holding at 50%. Juntos, a 50% de humedad, recuerda. The case does not protect it from humidity. The case only protects the guitar from getting bumped. Ok, el case It explica bien. passes right through it. Okay, it does not stop. It's not a barrier. If you have a guitar, if your room is 50%, you don't need a dehumidifier. Okay, I wouldn't use one. You don't need it. You need it if your room is 70%. Por eso es que siempre tienes que tener el termómetro y tienes que estar chequeando. Piensen en una guitarra no como un perrito que hay que alimentarlo todos los días. Piensen en una guitarra como una planta. De vez en cuando hay que echarle agua, o si no se te seca o se muere, o si la inundas también se muere. Hay que estar cuidándola, hay que estar viendo el termómetro. Ah, estamos bien. It doesn't matter if you go to your friend's house or you go do a gig. It doesn't matter because your guitar case is already at 50%, and it's going to take several days for that to change. Es importante, pueden llevarse la guitarra también a la playa, tocar y volver. No es que se les dañó ya en un día. Es un proceso de más días. And then you'll bring it back and put it back in the 50% room. Claro. Fine for the whole life of the guitar. Porque entonces tú puedes ver que en tu estuche, mételo, 24 horas esperas y ves que el estuche dice 50%. No tienes que hacer nada, tu estuche está bien. Si quieres sacar tu guitarra del estuche, la pones en un cuarto y pones el higrómetro ahí para que te diga que tiene 80%, ven, otra vez para adentro, chao, adiós, me voy. O sea, el termómetro te va a decir qué hay que hacer. At 80% it can be a really bad environment. Yes. Sí. Recuerden, hablamos de que el límite In a es short word, 60%. yes. Límite 60%. Now, hold on. 80% is only a bad environment if it's left in that environment. Si se deja en ese lugar por 3, 4 días, 5 días, ahí va a estar. It's okay to play your guitar, go to the concert, go play with your friends, take it to the park, go to the beach, go have fun. Just don't leave it No la in dejen that ahí. environment. Yeah, it takes time. So Toma tiempo. if your guitar is at 70% and you know it's bloated, like these pictures, and it's at 70%, and you use an Eva Dry,
it may take 2 weeks. Puede que tome 2 semanas en corregir eso. Okay? Of constant use with the digital hygrometer. Y la Okay? estás chequeando, la estás chequeando, la estás chequeando. And you'll slowly see the guitar come down, the action gets playable again, it starts to feel good again. Las señales más fáciles de saber es, obviamente las cuerdas se oxidan muy rápido, la acción se empieza a levantar, la guitarra empieza como a embombarse, o sea, ya no tiene no es completamente plana, la guitarra tiene un poquito de curvatura, pero eso ya es cuando está como un baloncito, y la guitarra pierde brillos. Cuando estás tocando suena muy apagada. Era como una sala. Sí. Inclusive, o sea, que en realidad hasta podría ser, digamos, un problema que uno pensaría de calibración, digamos. No calibres, podría ser no, es otra cosa. Ha pasado muchas veces que cuando empezamos a hacer el proceso de deshumidificación, la acción vuelve a bajar. Y mucha gente comete el error, el huesito, de hacer lo que sea para bajarla y te ¡pum! En la guitarra. So this poor guitar, look at the photo on the... Miren lo que pasó con extrema humedad. Miren esto. That's from being too over humidified. No. I'm gonna tell the story that you told me. Yeah. Sencillo, esta guitarra es real. Esto fue de un cliente que un amigo le dijo, oye, tengo problemas de que la guitarra está muy seca. Y dice, no, entonces lo que tienes que hacer es, todos los días cuando te bañes en la ducha, cuando salgas de la ducha, mete la guitarra inmediatamente y cierra la puerta. Y hazlo por, how many days you did that? 2 weeks. Por 2 semanas. Ahí está. La guitarra irreparable. A14C also. Una 814. Not warranty. No hay garantía. So you want to use the products like EvaDry, Utilicen el Drive. okay? EvaDry also makes silica bags. También esas cosas de sílica. Ojo, ¿han visto comprar zapatos que tienen esas cositas chiquitas? Ok. Esta es una Jumbo. These are only one-time use though. Solo la puedes utilizar una vez. This can be used over and over Ese and lo puedes over. usar por siempre. When the crystals turn blue, Cuando los cristales se ponen azul, you plug it in the wall. lo pones en la pared, It warms them up and dries them. los seca y se puede volver a usar. When they turn orange, they're ready to be used again. Cuando están arreglados se puede volver a usar. They stay for 10 years 10 años to save your A14. para cuidar tu guitarra. It's worth it. Sí, Okay, so let's take a guitar sitting out at 75% humidity. At 75% relative humidity, your guitar has gained 112 grams of water. A 75% de humedad afuera, si la dejas ahí tu guitarra, sobre todo tú que me contaste que la has dejado así, The guitar, consume 112 gramos de agua, está absorbiendo agua. the case has gained 236. Y el case 236. You have 348 grams of water that has to be removed Tienes que from quitar the guitar case. 348 gramos de agua. That's why you need something like this. Exacto. Esto no es únicamente para Taylor. Todas las guitarras, todo lo que sea madera va a reaccionar a esto. Si tienen una guitarra eléctrica, se pueden dar cuenta, si se está secando, le pasan la mano por el diapasón y van a sentir que los frets cortan. Y eso significa que se está secando porque se está encogiendo el diapasón y el metal no se encoge. Y si es muy húmedo, van a notar que los frets están como achicando porque la madera se está expandiendo. Pueden agarrar una guitarra eléctrica, meter este silicone backbone y cierran el case y ya está. ¿Por qué nos importa tanto a Taylor informar sobre esto? Porque nuestras guitarras tienen fama de ser las guitarras más suaves de tocar del mercado. Y si ustedes escuchan eso y les llega una Taylor acá y ven una cosa que es así, Taylor es una porquería. Pero es por la humedad. And you want to go to Chile for holiday, and you're going to be there for 3 weeks, and you bring your K24, okay? You bring your guitar, and it's 35%. All of a sudden, you're going to go, what's happening to my guitar? De la nada van a empezar a escuchar la acción muy bajita, va a empezar a buzz It's going to start to fall. y se empieza como a hundir. That's when you would need to use a rehumidifier to keep your guitar where it's at. Exacto. And that's a sponge that's holding water. Okay? Pero tu termómetro te lo va a decir. El termómetro te lo va a decir. Okay? It's very important. Very important. Be the Muy opposite. importante. Once again, still using your hygrometer. Siempre, siempre, siempre el hidrómetro, por favor. I can't stress this enough, how important it is to pay attention to your guitar.
It's telling you what's happening. Just believe it when it's telling you. It sounds Créanle a su guitarra. It sounds.